Yo les digo cuándo. En cuanto den el clac, se esperan 5 segundos y empieza. Muy mala, muy mal, te estoy viendo, Bienvenidos a Políticamente, el podcast de la política. Hoy nos acompaña como siempre nuestro amigo José Miguel, nuestro amigo Carlos Leal Monarres y nuestro amigo Maximiliano Peralta. Pérez. Peralta. No te sabes mi apellido, cabrón. Es que tienes en Instagram Peralta. Peralta. Ahora se conoce a la gente por el arroba. Ah, eso es cierto. O sea, si dice tienes arroba Max Peralta, pero es arroba Max Peralta. Peralta. O sea, fallaste igual, pues, Peralta. porque es Peralta. Es artístico. Es el artístico. El artístico. Pues bueno, el tema de hoy es, en este episodio 9 del podcast de la política, es votar por el candidato o votar por el partido político. Vamos a comenzar con los comentarios de nuestro amigo Carlos Leal. ¿Usted qué piensa, mi amigo Carlos Leal? Bueno, este segundo periodo de elecciones que me toca concurrir, creo que es muy importante votar sobre todo por los candidatos. Votar más allá de un partido político es ver el perfil del candidato, ver el perfil del partido que lo está postulando, pero principalmente saber la hoja de vida del candidato y revisar su trayectoria. ¿Por qué? Porque su actividad económica, de dónde hace dinero, de dónde ha hecho dinero él y su familia, es muy importante para revisar cuál va a ser su segundo paso en caso de ganar una elección. Si tenemos un candidato con un bagaje obscuro o poco transparente, no va a haber mucha diferencia por el partido que vaya. Puede vestirse de naranja, puede vestirse de tricolor o puede vestirse de azul y prácticamente van a hacer sus mismas acciones. Para mí, a los candidatos no los definen los partidos, los candidatos definen a los partidos. ¿Tú qué piensas, José Miguel? Licenciado José Miguel. Bueno, últimamente se ha dado mucho el comentario de votar por el mono y no por el partido. Y la verdad que para mí es un término preocupante. En referencia a cómo está configurada la democracia en México, si bien es cierto, sí es importante revisar la hoja de vida del candidato, saber pues quién te va a representar al final de cuentas, pero en el sentido de cómo está configurada la democracia en México, creo que esto habla un poco de la decadencia del sistema partidista, en la idea de que el partido se supone representa una idea de cómo vas a representarte y cómo se va al final de cuentas gobernar y legislar en favor pues de esta idea que tiene el ciudadano. Ahora buscar solamente el candidato me parece que se ha reducido a un concurso de popularidad y puede dar cuenta al final también a algunas prácticas que podríamos denominar como populismo, ya sea de derecha o izquierda. Entonces creo que es cuestionable realmente que sea válido el término de votar por el candidato, ¿no? Y no por el partido. ¿Usted ¿Es válido para ti? Creo que es cuestionable porque se ha empujado un poco esta idea de que fíjate en el candidato, no en el partido. En ese sentido, entonces, ¿qué función tienen los partidos políticos? Ese es el detalle, porque hay un poco de trampa creo en el sistema democrático semidirecto que postula candidatos por partidos y tú no lo escoges. Entonces, al final de cuentas tú dices, bueno, ¿cómo escojo a un candidato si ya lo postula un partido? Pero también, ¿cómo nomás dejo por un lado el partido y me fijo en el candidato? Sí, porque si bien es cierto, Max, los partidos no solamente acrecentan la popularidad del candidato, sino que también le restan popularidad. Es decir, no es lo mismo un candidato que vaya por el PRI a que vaya por Morena, o por el PT, o por el Verde. No, y depende también del estado donde esté. El partido la le ciudad resta al candidato. Entonces, ponderar votar por el partido o ponderar votar por la persona, por el candidato, hace que al final de cuentas la arquitectura electoral o la suma de cuentas no te dé lo mismo. ¿Tú qué piensas? ¿Es mejor votar por el candidato o votar por el partido político? Para mí, en lo personal, siento que sí hay que votar o irse más por ideología partidista. De hecho, supongamos un candidato de los más famosos e independientes en el país, que es Kumamoto. Él dice que lo ideal siempre va a ser ir por la vía de partidista, pues votar por un partido. ¿Por qué? Porque el partido es el que al final de cuentas representa un englomerado pues, de ideas. Exacto. Y representa también, ¿cómo te diré? Una ideología pues basada en cómo va a ser un sistema de gobierno, pues, ¿sabes? Entonces si tú vas a votar a lo mejor por un candidato, él te puede decir ciertas cosas,
pero a lo mejor cuando llegue no las va a hacer, pues porque no tiene el partido detrás que le da, que lo regula, pues, ¿me explico? Porque todo su gobierno también va a depender de ese partido, pues la ideología del partido va a influir dentro del sistema administrativo del gobierno, pues. Pero siento que ahorita estamos viviendo un mixto, de que ahorita los jóvenes votan por candidatos y los adultos mayores votan por partidos, porque lo veníamos platicando, de hecho, en tu carro cuando vinimos para acá. Ahora los jóvenes crecieron, los del 2000 adelante crecieron odiando los partidos políticos. Entonces los jóvenes ahora votan más por los candidatos, porque para ellos cualquier partido político es sinónimo de malo, pues. Sí. Entonces ahí vivimos en un sistema ahorita mixto de que todavía hay gente que vota por los partidos, pero ya están esos nuevos votantes que van a votar por nuevos candidatos. Sí, la democracia ahorita que está fundamentada, está sustentada en el pilar, en la base, que son los partidos políticos, está sufriendo un deterioro muy grande. Entonces la gente ya no confía en los partidos políticos. Por lo menos la generación nueva creció, lo comentábamos, odiando los partidos políticos, creció odiando el sistema, y ya no les queda de otra más que votar por los candidatos. Yo también pienso que en un mundo ideal político sería mejor votar por el partido que por el candidato. Sí. Claro, siempre y cuando los partidos hagan un trabajo donde dignifiquen su obra y que se pongan, bueno, que eliminen las asperezas con la ciudadanía y que limpien su imagen también, porque la imagen de los partidos está muy deteriorada. Es que al fin de cuentas el gobierno no más es el candidato, pues, ¿me explico? Es toda la gente que él va a arrastrar a la administración pública. Y toda esa administración pública tienes que saber cómo piensa. Y el partido define el pensamiento, se supone, de cómo se va a manejar la administración pública de ese candidato, que el candidato representa. Por eso me iba a explicar. Y no nomás la administración pública, también sí, y un chorro de el cosas. gobernado también. también. Con qué simpatiza al final, Ajá. con qué políticas públicas y con qué principios de gobierno. Exactamente. Por ejemplo, esta elección trae un caso muy claro de votar por candidatos y partidos políticos, que es la alianza Va por México, en todos sus agregados de Va por Sinaloa, Va por Culiacán, Va por el Distrito 8. Va por Campeche. Va por Campeche. Aquí la situación es que uno puede salir a votar por un candidato del PAN que representa a la candidatura del PRD Pero y que en el proceso legislativo no va a votar a favor del aborto. Entonces ahí, ¿por quién votas? Eso es un tema complicado, pero para el votante. Para el votante se queda sin opción, Te quedas prácticamente. patinando, Entre literal, más de opciones que- tiene, menos tiene. Sí, Porque vota por un candidato de derecha que lo postula un partido de izquierda y no va a representar las iniciativas de la izquierda en el Congreso de la Unión. Va a representar al Partido Acción Nacional, que es pro vida, Ajá. y no van a votar una iniciativa en pro del aborto. Sí, lo que pasa es que las elecciones se han vuelto una competencia ahorita de buscar el poder por el poder, y estamos viendo que para poder derrotar, por ejemplo, al partido que está ahorita en el poder o a quien manda, tienen que sumarse y tienen que echar abajo sus ideologías, tienen que renunciar a lo que ellos creían. Protegiendo la democracia. pues, Para poder tener posibilidades de acceder o de encontrar el poder. Que eso no tiene nada que ver con la mística de la política, es más allá del poder por el poder, ¿no? Además, creo que esta tesis que tú dices destruye la ideología de los gobiernos de coalición. Entonces, los gobiernos de coalición son los gobiernos de un político con distintos partidos. En esta tesitura, lo que tú dices sería que un gobierno de coalición sería intransitable, ¿no? Y voy a concluir mi comentario para que los demás participen. En la reforma anterior, los gobiernos de coalición o las coaliciones iban en un solo logotipo, donde se hacía un logo en común y se hacía una plataforma electoral en común y se hacía una lista de plurinominales común, donde tenía que haber un diálogo entre los partidos participantes. Un consenso. Si ibas con el Partido Verde, iba con el PAN, pues se buscaba un consenso ecológico y un consenso pro vida. Ahora, con la nueva reforma que se empezó a implementar, es prácticamente una reforma de candidatos comunes, no de coaliciones comunes, ni proyectos en común. Entonces se tergiversa por completo la idea de los gobiernos de coalición y prácticamente tenemos un arcoíris de propuestas donde cada quien va por un rumbo completamente aislado de su compañero, y muy poca gente puede decir me representa mi candidato de coalición, porque simple y sencillamente no me representa.
no cuadran sus ideologías ni sus discursos El con personaje. lo que yo estoy buscando. Así es correcto. Y ejemplos van a sobrar esta elección, desde Morena hasta el Partido Revolucionario Institucional. Sí, por ejemplo, podemos ver a un candidato que, no sé, voy a dar un ejemplo, un candidato que está a favor del matrimonio igualitario, postulado por un partido pro vida. Y ahí tú dices, bueno, ¿qué pasa aquí, pues? Ujú. O sea, no coincide el personaje. Y está pasando aquí No, localmente. sí, es un ejemplo real. Sí. No coincide el personaje con el político, pues. Y viceversa, un político liberal que ha postulado por un partido como Acción Conservador, Nacional, conservador. no coincide la ideología. Y ahí, ¿qué dice la gente? Bueno, ¿qué dice la clase política? Pues bueno, es la búsqueda del poder y pues con esto ganamos. Pero para la ciudadanía común, para la gente que vota, le dejas un colache, pues un enredadero y dices, bueno, pues ¿por quién voto? Y por eso es el tema de este podcast. ¿Por el partido político o por el candidato? Porque si voto por el partido político, bueno, el candidato no va a hacer nada por el partido. Y si voto por el partido, bueno, el candidato no va a hacer nada por el partido. Pero que a mí, de hecho, en el ejercicio creo que eso no va a pasar para mucho porcentaje del electorado. Pues hay electorado que no sabe que el PAN es pro vida, pues, ¿me explico? Hay electorado que no sabe que el PRD es pro aborto. Entonces, o sea, si le preguntas a, no sé, solo a mis tías, pero mis tías no saben, güey. La neta, o sea, hay un gran porcentaje lamentablemente, del electorado mexicano que no nota esa diferencia. Pues que para ellos no es una dificultad decir, pero yo soy pro vida, pero quiero votar por la alianza. Sí. Y, o sea, hay mucha gente que eso no lo tiene. Son los distintos tipos Lamentablemente, porque en el deber ser ciudadano tenemos que saber qué Sí. piensa cada partido. Ahí entra el análisis de los distintos tipos de electorado. Ajá. Pero bueno, vamos a entrar a una pausa. No sabía que en los podcasts se usaba pausa, pero nuestra producción nos dice que sí. Pues bueno, ese tema da para mucho. La verdad que es un debate inacabado porque hoy te comentábamos así brevemente. Son muchos partidos políticos, 10 partidos políticos los que van a estar en la boleta este 6 de junio. Y es triste ver que la ciudadanía, a pesar de tener tantas ofertas políticas, no se sienten representados por ninguno, porque pues en realidad ninguno obedece sus intereses en general. Y esto es por lo que te decía ahorita hace un momento, les decía a ustedes tres, mis amigos, ¿cómo votar por un partido conservador si el partido conservador postula a un candidato liberal? ¿Y cómo votar por un candidato liberal que represente intereses liberales si va por un partido conservador? Entonces esto complica mucho la democracia y complica mucho las ofertas que los partidos hacen al ciudadano en común. Entonces, yo siempre he pensado que si hay una persona responsable o una figura responsable de la decadencia de la democracia en el país, son los partidos políticos. Porque todo el sistema, y terminamos con el comentario inicial, todo el sistema político mexicano se centra o es la base del sistema político mexicano, son los partidos políticos. Y si ellos no hacen bien su trabajo, pues ya de plano, pues ya no se va a poder hacer nada. Entonces, un comentario final para finalizar. A manera de conclusión, sostengo mi tesis de que hay que votar por los candidatos. Se da la opción de los candidatos independientes. Poco importa si es independiente, si sabemos que trae un bagaje empresarial o trae un bagaje fuerte con un partido político. Sabemos que lo van a apoyar sus plataformas. Entonces hay que observar las hojas de vida de los candidatos, hay que observar por quién van postulados y quiénes los están apoyando económicamente. José Miguel, mensaje de conclusiones. A mí me gustaría decir que la verdad no sabría cómo responder concluyentemente a la pregunta. Creo que realmente esto me lleva a otra pregunta que habla de que hay una decadencia sí en los partidos políticos y puede ser la razón que existió una hegemonía que todos conocemos que realmente no permitió que se diera una vida democrática a nivel partidista y que nomás ha durado pues 20 años realmente pues esta configuración democrática partidista. Entonces pues ahora se nota con este tema que ya está más en tela de juicio si los partidos son funcionales y ahora estamos entre votar por candidato o partido, pero hay esa discordancia entre el partido y el candidato. Max, conclusiones. Yo siento que, igual que Carlos, yo sostengo mi tesis de que hay que votar por los partidos. No sé, por un ejemplo, creo que es la misma forma de gobernar del gobernador de Baja California, que va por un partido, a la forma de gobernar del gobernador en Veracruz, que están a kilómetros y kilómetros de distancia. Entonces, creo que esos pueden ser ejemplos de
cómo la ideología sí pesa en la administración pública, pues. Hay debate aquí. Que Hay ese, opiniones ese encontradas. debate lo vamos a tener nosotros en el privado, ¿no? Más tranquilo. Pues bueno, Eso no, Pero sí, yo digo que sí pesa mucho el partido Político. políticamente hablando para un gobierno. políticamente hablando. Política. Bueno, como todos los días de podcast tenemos al finalizar la recomendación final. Todos los participantes damos una recomendación sobre un libro, película, artículo, revista, serie de política para la gente que nos escucha y comenzamos de aquí para allá. ¿Tu recomendación? Mi recomendación de la semana es uno de mis podcasts favoritos, güey. Aparte políticamente, ¿no? Obviamente. Se llama Peras y Manzanas con Valeria Moy. Financiero. Sí, es un podcast financiero. Tocan también muchos temas de política. Y me agrada porque lo que también, al igual que nosotros, obviamente, ellos como que hacen muy digerible el tema financiero, pues. Nosotros el tema político. En tema político, ellos financiero. Y la verdad que está muy, muy entretenido. Tiene invitados muy buenos, obviamente, figuras a nivel nacional muy padres. Entonces, Peras y Manzanas de Valeria Moy está... Bueno, muy bien. Mi recomendación es un libro que a lo mejor a Carlos Leal no le va a gustar mucho, pero es un libro para consumirlo, para leerlo y no para tener una perspectiva. El libro se llama Ya basta de mentiras. Es un libro que habla... Eso es lo mentiroso, Fíjate que no. Es un libro que habla... amigos, ¿no? Sí, somos camaradas. Pero es un libro que habla sobre la ideología latinoamericana, sobre cómo la política latinoamericana, más allá de la política de América del Sur, ha influido en la política mexicana. Y pues bueno, hay que leerlo. Decía por Leal porque Leal es fanático de la política latinoamericana. Yo no digo que esté en contra, simplemente que es un libro que es bueno como para entender la ideología de Latinoamérica, de Hugo Chávez, de Evo Morales, Maduro, el general Chávez, etc. ¿Tu recomendación? Bueno, como algunos sabrán, soy bien cinéfilo, la neta. Entonces les voy a recomendar película. Se llama El Odio. Es de 1995. No, de se Matthew pusieron bien duros Broderick. con las recomendaciones de ustedes. Es contenido para todas las semanas. No. Vincent Cassel. Y habla de unos chavos en Francia que están en el marco pues, de rebeliones en este país. Y cómo se da pues, esa relación entre la juventud y la política y la rebeldía. Entonces yo se las recomiendo, está muy bueno. ¿Te das cuenta que siempre recomienda La voy a películas ver, la voy a ver. internacionales? La vez Porque pasada una cinéfilo, película no es cinéfilo, brasileña. No, es cinéfilo, el cabrón. Carlos, tu recomendación. Y para concluir mi recomendación, yo les voy a recomendar una película, pues ya lleva sus años, es un documental llamado Fraude 2006 de Luis Mandoki. Pues te vas a ver. No, vienen, yo Peras y Manzanas, ustedes bien bélicos. Andamos medio bien contrarios, viajosos. pero no se trata, ¿no? Las mesas de análisis de debate son... Voltea a verme. Fraude 2006 de Luis Mandoki nos relata desde 1994-96 cómo ha sido la lucha de Andrés Manuel López Obrador y del el fraude que fraguaron. 2006. Sí, el fraude que se fraguó del gobierno federal por Vicente Fox, empezando con el desafuero, luego haciendo una guerra mediática por medios de comunicación con los videoescándalos de Broso, René Bejarano, terminando con un fraude ante el INE. Según la tesis de Luis Mandoki, este documental, Luis Mandoki, sí, cierto. donde hay una diferencia mínima de 0.56%, donde no se le puede dar la mayoría de votos a Felipe Calderón desde el INE, desde el IFE anteriormente, y ahora se le tiene que dar desde el tribunal. Se viene el proceso de la toma de reforma, se viene el proceso de la presidencia legítima, y después de 12 años de ese fraude fraguado, pues estamos aquí Y la escena es con la cuarta transformación del país. Pues bueno, ya finalizamos. Ya para finalizar, tenemos una pequeña sorpresa para para nuestro amigo Maximiliano Peral. Es cumpleaños de Max. Que lo feliciten. Es mañana, Es mañana, Es pero mañana, pero a esa grabamos. hora Gracias, gracias. traemos una pequeña sorpresa para nuestro amigo. Ojalá Venga. que... Tú ya ni vaya ahí. Sí, ya. Sí, ya. Bueno, va a ser privada. Bueno, igual. Bueno, solo por las También plataformas. Vamos a despedirnos también desde nuestra plataforma de acá de Facebook. Un gustazo, vamos a seguir transmitiendo y estamos a la Nos orden. vemos. Bye. Pero no, Venga. ¿Puedo? Sí. Cumpleaños del Maxi. Felicidades, No, hombre, no. No mames,
ya pasaba el Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños.